Voy rápido, gracias por la presentación. Yo creo que abro el melón de las presentaciones más técnicas después de la administración y asociación. Asociaciones, me imagino que luego, creo que he visto en el programa que luego por la tarde también habrá más gente de la administración. Pero bueno, mi ponencia es más enfocado a todo, a un tema técnico. Bueno, pues suponente, la mayoría de vosotros ya me conocéis, yo soy Ángel Lorenzo, como bien me habéis presentado, muchas gracias. Trabajo en Geotesan desde hace ya 18 años. Soy ingeniero de caminos y director comercial en España. Ahí tenéis mis credenciales, pues si necesitáis algo de mí, pues ahí está mi firma. Bueno, yo os voy a hablar de algo que me parece que es bastante interesante y que habitualmente no se trata tan directamente, aunque hay una cierta normativa que ahora comentaré, pero sí que es un tema que creo que puede resultaros interesante y ya lo hablé también en congreso anterior en Geosintec, pero creo que es importante volverla a presentar en este foro. Lo primero voy a dar dos diapositivas muy rápidas para que veáis cuál es la posición de Geotexan, la empresa a la que represento en el mundo. Desde hace 3 años ya pertenecemos a un grupo grande relacionado con los geosintéticos. Tenemos 6 localizaciones en Europa, ya no somos la fábrica que está ubicada en Minas de Río Tinto, Huelva, como única sede, sino que ahora tenemos otras 5 sedes más en Europa. Somos más de 350 empleados, tenemos ventas en 60 países y un negocio de más de 100 millones de euros. Y somos capaces de fabricar 35.000 toneladas de geotextiles. Y aparte también en otras fábricas que tenemos en el grupo, pues geocompuestos de drenaje en Francia y en Reino Unido. Esta sería la fotografía de las empresas que tenemos ahora mismo en el grupo. Y ya entro directamente para que ya me ubiquéis quién os está hablando y de qué empresa. Ahora ya entro directamente en el tema más técnico, ¿vale? Entonces, lo que os quería comentar es algo que todo el mundo sabemos y que damos por hecho, qué es lo que ocurre, cómo ocurre y por qué y cómo se puede solucionar. Bueno, pues en el tema de los geosintéticos, pues claro, hablamos de plásticos, depende de la materia prima, pues tenemos poliésteres, polietilenos de alta densidad, polipropilenos, etcétera. ¿Qué influencia tiene la radiación ultravioleta en estos materiales? Pues bueno, la luz existe en muchas formas y está compuesta de diferentes componentes. Al final, el 50% son rayos infrarrojos, el 40% luz visible y tenemos un 10% que sería luz ultravioleta. Nos vamos a centrar en la luz ultravioleta, que al final es la que degrada y la que hace, bueno, genera perjuicios a los plásticos y de qué manera en este caso yo lo he enfocado al tema de los geotextiles, de qué manera pues afecta a los geotextiles y por qué. Bueno, pues de ese 10% de los rayos ultravioleta lo podemos dividir en tres clases de rayos. V, que es los C, los B y los A, dependiendo la longitud de onda que tengan, pues tienen propiedades germicidas, quemaduras en la piel, pueden provocar quemaduras en la piel o simplemente el bronceado, ¿no? Aquí en esta zona del mundo, las Islas Canarias, pues de esto sabemos un poco también, ¿no? Eh, ¿Cómo influyen? Bueno, pues la luz ultravioleta lo que hace es que genera formación de radicales libres. Y esto, por una reacción química, que es la que he puesto ahí, automáticamente hace una degradación del polímero. Ahí tenéis una imagen de una obra real donde se expuso, se colocó el geotextil y no se cubrió, no se rellenó. Tampoco es un geotextil que tenía una protección extra a los rayos ultravioleta, con lo cual pues, se generó una degradación y por lo tanto dejará de cumplir la función que tiene de filtración, de separación o de protección. En el caso de las balsas, si vemos, orientamos más el caso de las balsas, o mejor dicho, los vertederos, que en muchas ocasiones, una vez que se hace la instalación y hasta que se rellena todo el vaso, pues puede pasar un tiempo. En determinadas ocasiones y obras sí que se pide que el geotextil tenga una cierta protección a los rayos ultravioleta para que asegurar esa durabilidad. Pero ¿qué genera la luz? Pues al final, decoloración
En el caso del geotextil, si es de color neutro o natural, blanco, pues no se va de color, porque ese es el color, pero sí que hay un agrietamiento, la fragilidad en la superficie y la pérdida de resistencia al final se desintegra. No sé si habréis tenido la oportunidad de ver algún geotextil degradado frente a los rayos ultravioleta, pues lo tocas y básicamente se deshace en la mano. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar la degradación? Porque aparte de los rayos ultravioleta hay otros componentes que también pueden afectar al deterioro del producto, como puede ser el aire o el viento, depende de dónde esté colocado, etcétera. Ahora hablaré sobre eso. Pero ¿qué podemos hacer para tratar de evitarlo? Bueno, pues se puede añadir un estabilizador a la materia prima. Entonces, desde la granza, la materia prima polipropileno, en este caso, añadimos unos aditivos que lo que hacen es que corrigen este problema. ¿Cómo lo corrigen? Pues absorbe la luz ultravioleta y la transforma en un calor de baja intensidad. Eliminan los radicales libres y, como os digo, pues hay una gran variedad de productos estabilizadores en función del plástico y de la vida útil que se quiera. ¿Me podéis poner un poco de agua? Sí, claro. Gracias. Llevo una semana con un virus que creía que estaba campeando, pero justamente en el peor momento. No hay apoyo. No hay apoyo, ya lo he visto antes. Bueno, Aquí sí. venga, lo dejamos ahí. Bueno, entro directamente en el meollo. Dependiendo de la solicitud que se tenga, es decir, yo necesito que un producto sea resistente al rayos ultravioleta durante 6 meses. Un ejemplo, ¿no? Puede ser un año, lo que sea. Tendremos que evaluar distintas variables. Por ejemplo, si es invierno o es verano, no es la misma incidencia solar en invierno que en verano. En qué país o en qué región está instalado. No es lo mismo instalar en Almería que en Bilbao, por ejemplo. La incidencia solar es distinta. ¿Qué resistencia residual se quiere y durante qué plazo? Y también es muy importante tener en cuenta la orientación. No es lo mismo colocar el geotextil en un talud norte o en un talud sur. Por lo tanto, el periodo es lo primero que habría que tener en cuenta. Para la radiación solar anual, bueno, tenemos planos, tenemos mapas que nos dicen qué radiación solar y en qué zona, qué radiaciones solares se están contemplando. Siempre si hay que hacer una estimación, pues quedamos del lado de la seguridad, puesto que los cambios climáticos también afectan directamente sobre esto. Y por último, ¿qué resistencia en porcentaje? Resistencia residual necesitaríamos, la resistencia necesaria que tiene que tener el producto. Porque a medida que está expuesto, pues va perdiendo resistencia. Ahí tendríamos un ejemplo, se requiere una resistencia de reacción de 35 kN, que sea resistente al rayos ultravioleta en un año de exposición y que tenga al menos una resistencia residual de 50%. Bueno, pues se puede hacer un cálculo y una estimación con una hipótesis. El marcado C nos recoge... a ver, dale para atrás. El marcado C nos recoge en las normativas 13.249 para carreteras, 13.250 ferrocarriles, etcétera, un anejo, que es el anexo B, donde se recoge una tabla diciendo asemeja resistencias residuales con durabilidad. Entonces, a corto plazo, pues hay la normativa 12.224, que es... extraigo de aquí la tablita que es esta que viene aquí abajo, te dice que haciendo ese método de ensayo en un laboratorio, claro, en un laboratorio no tenemos las condiciones que se dan en la vida real, es decir, pues como he dicho antes, el viento, si tienes un vertedero en una zona alta, como por ejemplo en Ibiza o en Menorca, que hay una cierta incidencia extra con el viento, esto también degrada el geotextil, no únicamente la incidencia de los rayos ultravioleta. Como digo, también es muy importante, dependiendo de la función, la orientación en la que esté el geotextil colocado. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final, a corto plazo, podemos evaluar la resistencia del geotextil bajo una norma, la 12.224. Pero
ese método en un laboratorio, con lo cual pues solamente tendremos una exposición a la luz ultravioleta X, lo que pone ahí, vamos, lo que dice la norma. En un intervalo seco de 5 horas a 50 grados, una hora de pulverización. Esto los laboratorios estarán muy familiarizados con esto. Nosotros en el grupo también tenemos las máquinas que hacen este tipo de ensayos, pero al final el resultado es lo que se recoge en las normativas que he dicho antes, CE, en la 13.249, por ejemplo, de carreteras, y te pone esa tabla. Es decir, si tú calculas la resistencia residual, que será la resistencia del producto envejecido partido de la resistencia sin envejecer, pues te dará un porcentaje. Pues si ese porcentaje, en este caso, imaginaros que está por encima del 60%, pues habrá un tiempo máximo de recubrimiento del geotextil pues de un mes. Y así se puede evaluar. También hay que tener en cuenta si el producto va a ser resistente, es decir, si tiene una función resistente de refuerzo o no. 3 minutitos. Muy rápido. No quiero que os confundáis con la resistencia a la oxidación con la resistencia a los rayos ultravioleta. Son cosas distintas y que las normativas lo miran de manera diferente, ¿vale? Esto lo voy a pasar para ir más rápido. También el método ASTM tiene otros criterios diferentes que nos dan otros parámetros y otro criterio de evaluación distinto que es distinto de la normativa C. Por lo tanto, y ya termino para que luego Ariosto no me regañe. Y así respiras un poco también. Respiro. Es que, joder, se me ha Te juntado puedes todo. bajar el agua, ¿eh? Sí, bueno, ahora cuando termine, gracias. Bueno, al final, a corto plazo más o menos podemos campear con un cálculo, a la estabilidad a largo plazo es lo que todavía no está bien desarrollado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una estimación. Pues la experiencia es un grado y saber cómo se puede comportar un producto, un geotextil, en determinadas condiciones y dependiendo de los aditivos y la formulación que hagas del producto, pues te va a llevar a saber si te puede valer o no te puede valer. Habría que hacer pruebas reales de varios años para saber cómo se puede comportar y en el tiempo que queremos tener los resultados. Es importante tener un equipo propio y luego pues lo que pongo ahí, es hacer pruebas comparativas de exposición al aire libre. Con esto podremos determinar si la formulación que hemos utilizado en un producto o en otro funciona o no. Y proyectos con pruebas in situ. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto in situ en un laboratorio en Florida. Tenemos ahí los materiales, vamos recogiendo muestras y vamos analizando, con lo cual podremos o intentaré complementar esta exposición más adelante con más datos. Si tuviéramos un producto estándar y lo analizamos directamente después de una exposición, obtendremos que la resistencia que pierde, la resistencia retenida es muy bajita. Si lo vamos aditivando, fijaros aquí arriba que he puesto 400 gramos en la línea azul y 120 en la línea roja. El gramaje, el espesor, cuanto más cantidad de producto en un metro cuadrado, pues más tardará en degradarse. Eso tiene toda la lógica del mundo. Pero en el momento que empezamos a aditivar un producto fino de 120 gramos comparado con uno de 400 sin aditivar, pues ya vemos que empieza a haber una mejoría. Aquí aumentaríamos con formulaciones especiales de alta estabilización en la red ultravioleta y con gramajes más altos veis que se va aumentando mucho más. Y si vamos a un geotextil de 1200 gramos, por ejemplo, que es uno de los más altos que podemos fabricar, diseñado especialmente, pues obviamente la resistencia va a ser mucho más alta porque tardará más en degradarse, puesto que tiene más gramaje por metro cuadrado. Las pruebas in situ que os comentaba antes, esta es una imagen del banco de pruebas que tenemos y con esta diapositiva ya termino haciendo un resumen, pues que el marcado C solo te declara la exposición a corto plazo. Si necesitas una estabilidad a largo plazo, pues hay que saber qué es lo que se quiere. Las declaraciones de estabilidad a largo plazo deben basarse en datos, no puede ser en hipótesis aquí que cada uno nos inventemos, y que las pruebas in situ pues, son muy útiles para tener un resultado correcto. También hay que tener en cuenta que siempre que queramos un producto aditivado, pues es un coste extra, pues tú lo estás aditivando con más materiales, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y eso es todo.
Espero no haberme excedido mucho. Y gracias a todos.